Ahora vamos a pasar a ver lo que son los estados financieros, es decir, el balance, los estados de resultado o ganancias y pérdidas, entre otros. Los principales estados financieros son el balance general, el estado de resultados o ganancias y pérdidas y el estado de flujo de efectivo o flujo de caja, origen y uso de fondos también llamado. Vamos a verlos uno por uno a continuación. En esta diapositiva tenemos el balance general y el estado de resultados, ganancia y pérdida de una empresa ficticia para 2 años, el 2018 y el 2019. El balance suele ser comparado o asemejado a una foto. El balance es la foto de cómo está la empresa en un momento dado, en el momento de la foto. Cómo terminó, por ejemplo, el 2019 versus el 2018. Por ejemplo, tenemos aquí los renglones de caja, cuentas por cobrar, inventario. Esto nos dice que en el momento de la foto, esta empresa tenía en su cuenta bancaria 52.000 euros. Tenía en cuenta por cobrar 402.000 y en inventario 836 versus los valores del año anterior. Ahí podemos ver que las cuentas por cobrar subieron, el inventario subió y la caja bajó. ¿Sí? Y así podemos ver otros renglones como los activos fijos, son las maquinarias, equipos necesarios para operar. Tenemos la depreciación de esos activos fijos, que es la pérdida de valor por el uso y el tiempo de esos activos, y los activos fijos netos, que es la resta de activos fijos menos la depreciación acumulada. Esto nos da una idea de cuáles son los activos fijos de la empresa en este momento, el valor estimado de estos activos en el mercado en este momento. Vemos que, comparado con el 2018, estos subieron. Es decir, compramos activos fijos de un año a otro. En el 2019 hubo un incremento de activos fijos. ¿Sí? La diferencia. El total de este renglón, caja, cuenta por cobrar e inventario, se denomina activos circulantes. Son los activos de corto plazo, es decir, que son caja, son efectivo o se pueden transformar en efectivo en el corto plazo, siendo el corto plazo un periodo menor o igual a un año. ¿Sí? Entonces los activos circulantes de esta empresa es la sumatoria de estos tres, en este caso 1.290.000 euros versus 1.124.000 euros el año pasado. Aumentó. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Que aumente el inventario. ¿Es bueno? ¿Es malo? Cuenta por cobrar. ¿Es bueno que haya aumentado? Quizás no tanto. Lo vamos a ver más en detalle después. Tenemos entonces también los activos fijos netos y la suma de activos fijos netos, que son los activos, de nuevo, que necesitamos para operar, para producir lo que estamos vendiendo, entre otras cosas, todos los equipos, maquinarias, instalaciones que necesitamos para operar, esos activos fijos netos más el activo circulante nos da el total activo. ¿Cuáles son las propiedades de la empresa? ¿Sí? El valor estimado de mercado de lo que tiene la empresa. Y abajo tenemos lo que llamamos el pasivo y patrimonio. El pasivo son las deudas. Y en este ejemplo sencillo tenemos deudas de corto plazo y deudas de largo plazo solamente. ¿Sí? En la deuda de largo plazo tenemos las cuentas por pagar. Aquí teníamos las cuentas por cobrar. Aquí están las cuentas por pagar, lo que les debemos a los proveedores. Vemos que nuestra deuda subió de 481.600 a 540.200. Es decir, nos están financiando más los proveedores. Y aquí nosotros estamos financiando más a nuestros clientes. Entonces hay que ver si se compensó o no. En todo caso, las cuentas por pagar son típicamente el renglón de deuda a corto plazo o deuda circulante también llamado más común.
Por otro lado, si tenemos una deuda que no hay que pagar este año, deuda con bancos o con terceros, esa se denomina deuda a largo plazo. Y vemos que también subió, por lo tanto nos endeudamos. ¿Sí? Debíamos el año pasado 323.000, este año debemos 424, por lo tanto, ¿qué pasó? Incrementamos nuestra deuda, nos endeudamos en el diferencial. El pasivo total es la suma del pasivo circulante, que en este ejemplo sencillo es solo las cuentas por pagar, y le sumamos la deuda a largo plazo. Esto nos da 964.000. ¿Sí? 812. Luego tenemos el capital social, el patrimonio de la empresa. El patrimonio se compone del capital social y las ganancias retenidas. El capital social fue el monto que se aportó por los accionistas inicialmente y a lo largo de la historia de la empresa. ¿Cuánto han aportado los accionistas? Y además, todas las ganancias que se han obtenido durante la existencia de la empresa y no se hayan distribuido en forma de dividendos a los accionistas, es decir, las ganancias normalmente se distribuyen o no a los accionistas en forma de dividendo. Vamos a verlo aquí en el estado de resultados. Lo que no se haya distribuido en efectivo, pagado o en acciones, lo que no se haya distribuido a los accionistas son ganancias retenidas. Y eso hace parte del patrimonio. ¿Sí? Entonces, el total patrimonio es la suma de estos dos renglones. Y si nosotros sumamos el patrimonio y el total pasivo, nos tiene que dar, si el balance fue hecho correctamente, la misma cantidad que tenemos en el total activos. Es decir, si sumamos 964.812 más 460.000 más 225.988 nos debe dar exactamente 1.650.800. Esa es la regla básica del balance. Luego veremos en detalle también el estado de ganancias y pérdida, pero sigamos en este momento con el balance. Una nota importante aquí es que el inventario se contabiliza al valor de compra, no al precio de venta. Es decir, si tenemos 100 unidades y cada unidad nos costó, la compramos a 10 y la vendemos a 15, el inventario es 100 por 10, no 100 por 15. ¿Sí? Entonces se valoriza el inventario en función del precio de compra, no el precio de venta. Las cuentas por cobrar se basan en las deudas de nuestros clientes, por lo tanto están en función del precio de venta, y las cuentas por pagar, que es la deuda que tenemos hacia nuestros proveedores, están obviamente al precio de compra, en función del precio de compra. En otras palabras, o de manera gráfica, más bien, tenemos el lado izquierdo los activos de la empresa y del lado derecho pasivo más patrimonio, que tienen que ser exactamente del mismo tamaño. ¿Sí? A la izquierda, en los activos, tenemos el activo circulante y el activo fijo neto. ¿Sí? La suma de los dos tiene que ser igual al pasivo circulante más la deuda a largo plazo más el patrimonio. Si hacemos la operación de restarle el pasivo circulante al activo circulante, a esta caja le restamos esta otra caja de pasivo circulante y obtenemos entonces la diferencia, que es el capital de trabajo neto. ¿Sí? Simplemente a esta caja le restamos la de pasivo circulante, nos baja a capital de trabajo neto, abajo tenemos el mismo activo fijo. ¿Sí? Neto también. Y a la derecha nos queda lo que quedó acá. Deuda a largo plazo más patrimonio. Es decir, a las dos cajas le estamos restando pasivo circulante. Aquí nos queda capital de trabajo neto, que es activo circulante menos pasivo circulante, y aquí desaparece el pasivo circulante, quedándonos deuda a largo plazo más patrimonio. Esto lo vamos a utilizar durante el resto del curso, inclusive cuando vamos a valorar empresas.
Esto es lo que se considera en nuestro nuevo balance, digamos, como los activos y aquí los pasivos más patrimonio. ¿Sí? Un pequeño ajuste donde vamos a considerar acá capital de trabajo neto en vez de activo circulante. Y aquí eliminamos el pasivo circulante. Bien, veamos ahora el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas. Este estado financiero muestra una película. En vez de una foto, nos muestra cómo nos fue durante el periodo considerado. ¿Sí? A diferencia del balance, que es una foto que nos dice cómo estamos en el momento de la foto, esto nos dice cómo nos fue durante el periodo. En términos de ventas, en términos de costo de las ventas, otros gastos operativos en este caso, la depreciación, que es la pérdida de valor de nuestros activos fijos, y por lo tanto podemos tener el total de gastos operativos, que en este ejemplo sencillo es la sumatoria de estos tres renglones: costo de venta, otros gastos y depreciación, y podemos obtener así la utilidad antes de intereses e impuestos, que en inglés se llama EBIT, Earnings Before Interest and Tax, el EBIT, que fue para el 2019 de 149.700, que resulta de restarle a las ventas de 3.850.000 el total de costos operativos, que fue de 3.700.300 euros, que resulta este a su vez de la suma de estos tres renglones. ¿Sí? Vemos que este año 2019 tuvimos un EBIT de 149.700 menor al del año anterior, que fue de 209.100. ¿Sí? Y esto es antes de interés e impuesto, la parte operativa, que nos interesa siempre evaluar el negocio solo por la parte operativa. Luego veremos otros renglones como intereses, que es más bien financiero, cómo nos afectaron. Pueden ser ingresos financieros como egresos financieros. ¿Sí? Aquí le restamos los intereses, que fueron de 76, comparado con 62.500 el año anterior. Probablemente nos endeudamos algo más, que eso lo vimos en el balance, que aumentó la deuda, por lo tanto los intereses también. Y luego tenemos entonces la utilidad antes de impuesto sobre la renta. ¿Sí? Tenemos la utilidad antes de intereses e impuestos, le restamos los intereses a 149.700, le restamos los intereses 76.000, nos da la utilidad antes de impuestos sobre la renta, que es prácticamente la mitad de lo que obtuvimos el año anterior, 73.700 versus 146.600. A eso le calculamos el impuesto sobre la renta, que en este ejemplo es un 40%, algo alto, pero para efecto del ejemplo usemos este monto. El impuesto es el 40% de 73.700, es decir, en este caso 29.400, se lo restamos a la utilidad antes de impuestos para caer en la utilidad neta, que es lo que contamos para pagar dividendos o no. La ganancia neta de la empresa este año fue 44.220 versus el año anterior, que fue de 87.960. De nuevo, prácticamente la mitad. Sin embargo, pagamos dividendos. Es decir, de esta utilidad se distribuyeron 22.000, prácticamente la mitad, a los accionistas. ¿Sí? No suena descabellado, pero el año anterior, con una ganancia, una utilidad neta del doble, distribuimos los mismos 22.000. ¿Es bueno o es malo? No tenemos las herramientas aún para dar esa conclusión. ¿Sí? Necesitamos más información, más herramientas, y es lo que vamos a ver a continuación. Para analizar una empresa y para poder comparar su desempeño un año versus el anterior, o una empresa versus otra empresa que maneja otro tipo de dimensiones, se utilizan lo que llamamos razones o índices. ¿Sí? Aquí vamos a ver diferentes tipos de razones. Razones de liquidez,
que lo que mide es la solvencia de la empresa en el corto plazo. Razones de deuda, que es la solvencia a largo plazo, que tan endeudada está esta empresa y por lo tanto el nivel de riesgo miden estos dos indicadores. Y luego vamos a ver razones de actividad, que vamos a ver, por ejemplo, ventas sobre el inventario o ventas sobre los activos, etcétera, etcétera. Y otras razones de rentabilidad, que es lo que mira el accionista. ¿Qué tan rentable, aparte de las demás? Pero ¿qué tan rentable es esta empresa? Vamos a ver qué razones se utilizan para cada uno de estos índices. Razones de liquidez. Empecemos por este tipo de índice. Estas razones miden la capacidad de la empresa para pagar las cuentas a corto plazo, las deudas a corto plazo, sin mucho problema. Tenemos tres tipos de razones principales. La razón circulante, que es igual a el total de activos circulante sobre el pasivo circulante, ¿sí? La razón circulante es igual a activo circulante sobre pasivo circulante. Aquí vemos que, como estamos viendo euros entre euros, vamos a tener una razón, un índice que nos permite comparar empresas de diferentes tamaños, diferentes sectores, diferentes países. Bien, luego tenemos la razón rápida, que es un poquito más estricta. A los activos circulantes le resto el inventario. Digo, mira, el inventario no es tan líquido, porque aquí lo que estoy midiendo en el primero es cuánto tengo en el corto plazo, en activo de corto plazo, activo circulante, cash, inventario y cuentas por cobrar, para cubrir mi pasivo circulante, mis deudas de largo plazo. ¿Cuántas veces tengo lo que debo? Esto nos da un buen indicador. Aquí castigo un poco quitándole el inventario. Esta es la razón rápida. Entonces, activo circulante sin el inventario sobre pasivo circulante. Y finalmente tenemos la prueba ácida, que es la más estricta. No considero ni las cuentas por cobrar ni el inventario. Encaja cuántos tienes tú para pagar el pasivo circulante. Es decir, caja sobre pasivo circulante. Esa es la prueba ácida. Son razones de liquidez. Miden en el corto plazo la solvencia de la empresa. Luego tenemos las razones de deuda. Esto tiene que ver con el largo plazo más bien. Y miden la capacidad de la empresa para hacer frente a las obligaciones de largo plazo. Los principales indicadores son la razón deuda sobre capital, que es simplemente la deuda a largo plazo, no la cuenta por pagar ni otras de corto plazo, la deuda de largo plazo sobre el patrimonio. ¿Cuánto debemos sobre cuánto hemos puesto los accionistas? ¿Sí? ¿Cuánto es nuestro como accionista? ¿Cuántas veces debemos lo que tenemos en el patrimonio? ¿Sí? Si esto es más que uno, significa que debemos más que lo que hemos puesto. Es decir, que el banco ha puesto más plata que nosotros. Y eso no le gusta mucho a los banqueros. Entonces, normalmente este índice se busca que sea menor a 1. ¿Sí? Hay otro indicador que se usa también bastante, que es el pasivo total sobre activo total. ¿Sí? ¿Cuántas veces debemos lo que tenemos? Sin considerar si fue aportado por nosotros o no. El activo total, el pasivo total sobre el total de los activos. ¿Sí? Luego tenemos las razones de actividad, que intentan medir qué también estamos gerenciando nuestros activos. En particular, el inventario. Por ejemplo, el inventario. La rotación de inventario. ¿Qué es eso? Aquí vemos que se calcula dividiendo el costo de las ventas sobre el inventario. El costo de la venta es lo que nosotros pagamos por los artículos que se vendieron. Nosotros vendemos un artículo a un precio de venta y tiene un costo para nosotros. Ese es el costo de lo que vendimos. Entonces, ese costo de la venta lo dividimos entre el valor que tenemos en inventario, que está también al costo, y eso lo que nos dice es cuántas veces vendimos lo que tenemos en inventario, cuántas veces rotó, por lo tanto, el inventario. Si nos da este índice 3, es decir, costo de venta sobre inventario igual a 3, significa que el inventario
roto 3 veces. Vendimos 3 veces lo que tenemos en este momento en inventario. ¿Sí? Hay otra manera de ver ese mismo valor, tener esa misma información, calculando la duración promedio del inventario o lo que se llama el número de días de inventario. ¿Cuántos días promedio de inventario mantuvimos el año pasado? Por ejemplo, ¿cómo se calcula eso? Ahí dividimos el inventario, que está al costo, entre el costo de la venta, que mide de nuevo cuánto vendimos, es decir, de lo que vendimos, qué proporción representa el inventario. ¿Ok? Por 360. Por ejemplo, si vendimos 100 y nuestro inventario es 10, esto nos va a dar 10 sobre 100, el 10%. 10%, 0.1 multiplicado por 360 nos va a decir que en promedio tenemos 36 días de inventario. Sigamos con nuestras razones de actividad. Veamos ahora el número de días de cuentas por cobrar. Similar a la razón de días en inventario, el número de días en cuenta por cobrar trata de estimar cuántos días financiamos a nuestros clientes en promedio. Y ese se calcula dividiendo las cuentas por cobrar que tenemos en nuestro balance en promedio y eso lo dividimos entre las ventas, ¿sí? Porque las cuentas por cobrar están al precio de venta al público. Por lo tanto, lo tenemos que dividir no sobre el costo de la venta, sino sobre las ventas, ¿sí? Bien, esa fracción de las ventas que están en cuentas por cobrar, al multiplicarla por 360, nos va a dar el número de días que tenemos en cuentas por cobrar. Similarmente, si queremos calcular cuántos días nos financia en promedio el proveedor o los proveedores, dividimos el monto que tenemos en el balance en promedio de cuentas por pagar y lo vamos a dividir entre, esta vez sí, es el costo de la venta, ya que el proveedor nos vende a un precio que es distinto del precio de venta nuestro. Entonces, cuentas por pagar sobre el costo de la venta, esa fracción de las ventas que están en cuentas por pagar, la multiplicamos por 360 y nos da el número de días promedio que tenemos en cuentas por pagar, los que nos financian a nosotros. Entonces, lo que nos financian a nosotros menos lo que financiamos nosotros a nuestros clientes, menos los días de cuentas por cobrar, y a eso le restamos todavía el número de días que tenemos en inventario, nos da lo que se denomina el número de días de capital de trabajo. ¿Sí? El número de días de capital de trabajo lo obtenemos restándole a los días de cuentas por pagar, lo que nos financia el proveedor, lo que le financiamos a nuestro cliente y lo que tenemos que tener en inventario, lo que hemos tenido que tener en inventario para poder vender lo que vendimos. ¿Sí? Bien, esto es un indicador importante. Todos estos son importantes. Hay otro indicador, otra razón de actividad, que es la rotación total de activos, que es todo lo que vendimos lo dividimos entre el valor de los activos totales. ¿Cuántas veces vendimos lo que tenemos en activos? Eso nos va a permitir compararnos con otras empresas o con nosotros mismos en años anteriores. Veamos ahora las razones de rentabilidad. Aquí hay tres principales, hay otras que ustedes pueden ubicar, pero las principales son estas. El margen de utilidad, es decir, de lo que vendemos, cuánto es ganancia, cuánto es utilidad neta. Por lo tanto, lo calculamos dividiendo la utilidad neta sobre las ventas. Por cada unidad monetaria, de cada euro vendido, cuánto ganamos. Hay otro es rendimiento sobre los activos. Es cuánto ganamos sobre cuánto tenemos invertido en activos en esta empresa, en activos totales. Y hay otro también muy utilizado que es la utilidad neta sobre el capital total, que es lo que tiene invertido el accionista. Esa es su inversión, el capital total, que es el patrimonio.
Utilidad neta sobre el patrimonio, muy utilizado también, ¿sí? Para ver el rendimiento para los accionistas de este negocio. También existe el índice Dupont que divide la utilidad sobre el patrimonio, el mismo que vimos en la lámina anterior, que es la utilidad neta sobre el capital total, sobre el patrimonio, ¿ok? Capital social más la ganancia retenida, el patrimonio total, ¿sí? Pero lo descomponemos para ver por qué varió de tal manera o si podemos mejorar algún área. Este es el índice Dupont, que es simplemente descomponer este índice, utilidad sobre patrimonio, de esta manera. Tenemos utilidad sobre venta, multiplicado por ventas sobre activos y multiplicado por activos sobre patrimonio. Si ven, ventas aquí sale con este 20. Ventas dividido entre ventas nos da 1. Y activos entre activos, aquí nos va a quedar solo utilidad sobre patrimonio. ¿Sí? Es lo mismo, pero es para analizar los diferentes componentes de esta utilidad sobre patrimonio para determinar dónde podemos mejorar o dónde estamos fallando si fuera el caso. Entonces tenemos la utilidad sobre venta, el margen. Es un problema de margen. Estamos ganando muy poco con respecto a lo que vendemos por cada unidad vendida. ¿Estamos bien o estamos mal? Luego, ¿estamos utilizando bien los activos? ¿Cuántas veces vendemos lo que tenemos en activo? Y finalmente lo multiplicamos por cuánto tenemos en activo con respecto al patrimonio. Tenemos demasiados activos, tenemos poco activo con respecto al patrimonio y eso nos permite identificar el porqué del comportamiento de este índice utilidad sobre patrimonio y ver dónde podemos enfocarnos para mejorarlo. Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio para aplicar todas estas fórmulas que acabamos de ver al ejemplo del balance y del estado de ganancias y pérdidas, del estado de resultados de la empresa que utilizamos, que vimos anteriormente. Ustedes tienen a mano esos balances y ese estado de ganancia y pérdida del 2019, tienen las fórmulas de estos índices o razones y lo que les pido entonces es que calculen todos estos indicadores para el 2018 y 2019 y me den sus conclusiones. Luego lo haremos en conjunto en el próximo vídeo.